Vamos a hablar una palabra bien especial y bien corta, porque dicen que cuando es corto se graba un poco más, ¿verdad? Así que esa es la idea. Hay situaciones, o yo prefiero iniciar preguntando, ¿cuántos de nosotros no hemos vivido situaciones difíciles? ¿Hay alguien que pueda levantar la mano? No, ¿verdad? Nadie, ¿verdad? Porque definitivamente todos, en algún momento de nuestra vida, vivimos situaciones difíciles, hermana Edith. Situaciones que destruyen, situaciones que bloquean, situaciones que oprimen, situaciones que desesperan. ¿Cierto que sí? Situaciones que, aunque seamos personas creyentes, personas que confiamos en Dios, hay veces que queremos colocarnos las manos en la cabeza. ¿Sí? Y sabes, esto es normal. Lo importante es que cuando esa situación llegue, nosotros recordemos que tenemos un Dios que nos ha dicho en su palabra, hermana Olga, yo soy tu ayudador, yo soy tu marido, yo soy tu hacedor, yo te levanto, yo te sostengo con la diestra de mi justicia, dice el Señor, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin de tus días, hasta el fin de tu existencia, hasta el fin. Así lo promete Dios. Amén. Así que lo importante es que en esos momentos difíciles podamos levantar nuestros ojos al cielo y, como yo le decía a mi hermana Luchi en estos días, mirar al cielo y decirle, Señor, yo confío en ti. Y es lo único que Dios demanda de nosotros, sus hijos. Porque cuando nosotros hacemos eso, hermana Olga, y cuando nosotros verdaderamente creemos a las promesas de Dios, a lo que Él nos ha dicho, entonces así será. Entonces así será, porque este tema no es otra cosa más que fe. Si nosotros estamos militando en esta iglesia, o para los que están escuchando, estén militando en otras iglesias, no importa, es el mismo Dios. Usted está perdiendo el tiempo si no tiene fe, porque este tema es de fe. Amén. Así que hoy es un buen día para que esta noche podamos decirle a Dios gracias porque nos ha sacado del anonimato. Gracias porque para Él hemos sido especiales, tan especiales que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, Arlene. Tan especiales que hoy pudimos haber estado perdidos como muchos lo están allá afuera, pero hoy estamos aquí solamente gracias a su poder, gracias a su amor nos ha llamado, nos ha mostrado su verdad y hoy Él podemos decir por fe que tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Tiene un propósito en cada una de nuestras vidas, porque así como lo dice el libro de Jeremías, podemos abrirlo, en el capítulo 29, versículo 11, Jeremías 29, 11, es un versículo que todos conocemos, pero que hay momentos en los que definitivamente tenemos que recordarlo. Y por eso es que el Señor anhela que nosotros estudiemos la palabra todos los días, porque tendemos a olvidar lo que el Señor nos ha dicho. Y dice allí en Jeremías capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué, iglesia? De bien, dice una versión, otra versión dice de paz, y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Esto quiere decir que nosotros, los hijos de Dios, contamos con un plan de parte del cielo para nuestras vidas. ¿Lo pueden creer? ¿Pueden creer que hay un plan divino, celestial, sobre cada una de nuestras vidas de manera individual? Y hoy debemos recordarlo y no olvidarlo. Dios tiene un gran plan en nuestras vidas. Y aunque nuestras fuerzas de pronto en determinado momento, humanamente digamos que ya no damos más, o que podamos decir, me voy a morir, esto se acabó mi fuerza, no tengo esperanza, siento que ya no voy a poder seguir. En el nombre de Jesús, hoy vengo a decirle
que sí se puede, que nos vamos a levantar porque no son nuestras fuerzas, sino las fuerzas de Dios. Antes de empezar, Johan me pidió que anunciara cómo se llamaba el tema, se me olvidó, pero ahora que leo esto, recuerdo que el tema se llama Donde acaban mis fuerzas, comienza la fuerza de Dios. Donde terminan nuestras fuerzas, allí comienza la fuerza de Dios en nuestras vidas, porque en muchas ocasiones lo que nos pasa a nosotros es que queremos ayudarle a Dios. ¿Y Dios necesita ayuda? No, Selene, no necesita la ayuda nuestra, ¿verdad? No la necesita. Entonces, cuando nosotros queremos ayudarle a Él, yo me imagino que Él se cruza de brazos, hermana Olga, y dice, ok, haz tú. Pero cuando nosotros decimos, no puedo más, yo confío en ti, mira qué vas a hacer tú, el Señor entonces comienza a trabajar, entendiendo que no es nuestra fuerza, sino la fuerza de Él. No estaba dentro de esta meditación el Salmo 18, pero yo no podía dejarlo pasar. Antes de venir le dije al pastor, mire este Salmo, y hoy tengo que compartirlo con ustedes. Vamos a abrir las Biblias allí, en el libro de Salmos, en el capítulo 18. No lo voy a leer todo, porque es larguito, pero sí los voy a invitar para que lo lean en sus hogares. Y es una manifestación de mucho amor de parte del salmista. Dice, te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Lo podemos seguir más leyendo, pero lo vamos a leer en casa, es una tarea que va a quedar allí. Pero es hermoso cómo el salmista invoca al Señor y lo reconoce como su fuerza, lo reconoce como su roca, como su fortaleza, como su fuerza, como el único que le puede ayudar. Y hablando de esto, lo que nosotros vamos a tratar hoy es un tema bien especial y me llamó mucho la atención. Yo siempre estoy pendiente en la iglesia cuando yo llevo un mensaje o cuando yo no tengo ninguna participación en la iglesia, estoy pendiente a lo que se hace en cada programa y lo que cada hermano va hablando. Y cada vez me sorprende más ver la unidad que hay en el Espíritu Santo. Ahora que vamos a leer el texto bíblico y de lo que vamos a hablar, justamente el hermano, a mí se me olvida, Raúl, tocó ese tema y después el pastor también lo leyó y yo dije, wow, aquí está el Señor hablando y ratificando que la iglesia necesita escuchar este tema y les va a encantar muchísimo porque nos gusta todo. Filipenses, vamos a ir al libro de Filipenses y esto es precisamente, aquí vamos a centrarnos luego de esta introducción para entender esta parte. Filipenses 4:13. Perdón, 4:13 no, el 4. Filipenses en el capítulo 4 y vamos a leer a partir del versículo 4 hasta el 13. ¿Lo tenemos? Dice, regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Cuando las cosas marchan bien, cuando tenemos salud. No, dice, siempre, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, ¿qué cosa? Regocijaos, lo repite el Señor. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Versículo 6. Por nada estéis angustiados. Por nada estéis, ¿qué? Y en otra versión dice afanosos. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Qué es lo único que nos demanda el Señor en esta noche? Que vayamos en oración y ruego y que llenemos nuestras vidas de gozo, de alabanza, aunque las cosas no anden bien. Eso nos está llamando el Señor a hacer, a recordar, nos recuerda hacerlo en esta noche. Por nada estéis afanosos, versículo 6, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. El verso 8, por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, ¿qué cosa? Pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará ¿con quién? Con vosotros. Y el verso 10 dice, en gran manera me gocé. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? El apóstol Pablo. Aquí está hablando él en primera persona. En gran manera me gocé en el Señor de que ya, al fin, habéis revivido vuestro interés por mí. Ciertamente lo teníais, pero os faltaba la oportunidad para manifestarlo. No lo digo yo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener también abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí llegamos y aterrizamos en el versículo 13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es palabra del Señor, amén. Bendito sea su palabra. Mira, aquí el apóstol Pablo nos habla algo bien importante. Y es que dice, yo sé lo que es padecer. No podríamos decir que se jacta, sino que es un hombre que tuvo esa experiencia, ¿verdad? Y dice, aprendí a pasar necesidad, aprendí a saber lo que es el hambre, aprendí a tener. Aún teniendo una cosa o al faltarme la otra, yo sé en quién estoy creyendo. Amén. Eso es lo que el apóstol Pablo está escribiendo aquí. Aprendió a estar en cualquier situación, en abundancia, en escasez. Y yo le agregaría en salud, en enfermedad, en felicidad, en tristeza, en alegría, en gozo, en dolor. Pero lo importante es saber en quién hemos creído. Amén. Eso es lo importante, saber en quién hemos creído. Ahora, cuando llegamos allí al versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay veces, yo relaciono mucho este texto bíblico de todo lo puedo en Cristo que me fortalece con ese texto que dice, más pedid, lo leyó la hermana Olga. Sí, y todo lo que pidiereis en el nombre de Jesucristo os será dado. Estas no son frases de magia, no son frasecitas para tenerlas allí como un amuleto. No son palabras de motivación, no son palabras de autoayuda. Esto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es para yo jactarme y decir yo puedo, me tengo que autoestimular. Tengo que creer, tengo que automotivarme yo mismo, mirarme en el espejo y decir yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es eso. No es una palabrita mágica. Y me he encontrado con personas, hermanos, que me preguntan, ¿cómo se hace? ¿Cómo se logra? ¿Verdad? Y yo espero que los que estemos aquí no tengamos hoy que estar haciendo esa pregunta, porque yo creo que los que estamos aquí todos sabemos cómo se hace, cómo se logra. Lo importante es no desconectarse, porque cuando desconectamos, perdemos. Lo importante es estar allí ensanchados. Miren, hay gente que cuando se le desmorona el mundo, maldicen. Hay gente que han vivido determinados momentos o lapsos de tiempo en su vida felices. Y cuando llega el momento difícil, cuando llega la prueba, se desmoronan, maldicen. Yo conozco mucha gente que se ha ido de la iglesia. Y lo digo con conocimiento de causa. Yo estuve casada durante 12 años y fui feliz. Yo podría decir que era la mujer más dichosa. Me sentía amada. Sentía que era el centro de mi hogar. Bueno, pero independiente de que era Jesús, no, en ese momento. Y
yo me he encontrado con personas que al conocer mi divorcio, mi situación, me decían, pero ¿cómo es posible que tú todavía sigues en la iglesia? ¿Cómo has hecho para seguir? Y me dicen, no, yo como tú ya, yo me hubiese ido, yo no hubiese podido seguir. Pero sabes, es en esos momentos donde tú entiendes que tienes que agarrarte de la mano de Dios, porque si no mueres, porque si no enloqueces, porque si no desmayas, porque si no maldices, porque si no te desmoronas, porque si no te vas, te alejas de todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Sí? Y es justamente en ese momento donde tú dices, no puedo más, estoy desesperada, o podría de pronto la persona ser consagrada al Señor, entregados al servicio del Señor, trabajar para el Señor, y de pronto la persona lo que pregunta es, pero si yo he hecho todo lo correcto, pero si yo soy fiel al Señor, ¿por qué pasa todo esto? ¿Cierto que sí? ¿Han conocido personas así? Sí, yo las he conocido. Pero en esos casos es donde no hay ni siquiera que preguntar por qué, sino preguntar al Señor, ¿para qué? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué tienes conmigo? Yo lo acepto. Ayúdame, dame fuerzas para avanzar. Y la garantía es que Dios lo va a hacer. La garantía es que Dios va a escuchar, porque la prueba nunca es más grande que el poder de Dios en la vida de un ser humano cuando clama, como dice el salmista en el Salmo 18, cuando reclama del Señor su bondad, su fortaleza, su fuerza para avanzar, el Señor inmediatamente lo hace. Hay personas que se refugian en cisternas rotas, como lo dice también el libro de Jeremías, pero es importante recordar que las cisternas rotas en muchas ocasiones se dirigen a lo que no es de Dios, y si hay algo que nosotros debemos recordar es que el enemigo nunca bendice a nadie. Nada que sea de Dios, que no sea de Dios, te va a bendecir. Nada que sea lejos del camino del Señor te va a bendecir. Así que el consejo de parte de Dios es, tienes que estar refugiado bajo la sombra del Omnipotente. Tienes que estar refugiado bajo las alas del Todopoderoso, como lo dice la palabra, metidos debajo de las alas, como la gallina cuida sus polluelos, así nos va a cuidar el Señor. Amén. No importa si la dificultad es muy grande, no importa si estamos muy desesperados, pero el que no tiene a Jesucristo en su vida no es nada. El que no tiene a Jesucristo en su vida no va a poder avanzar, no va a poder salir de las dificultades que se van presentando a lo largo de este camino de la vida. El que no ha sabido colocar a Jesucristo en el centro de su vida, en el centro de sus emociones, vive una vida de derrotas, vive una vida hecha pedazo. Así es. Y por eso me gusta muchísimo también el texto de 2 de Corintios, capítulo 4, verso 17. Yo quiero que abran sus Biblias conmigo, por favor. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 17. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Lo tenemos. Pues esta leve, ¿qué cosa, iglesia? Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno, ¿qué cosa, iglesia? Peso de gloria. Produce un peso de gloria la leve tribulación a futuro. ¿Cuántos pueden decir amén? Esta leve tribulación, no sé cuál es la prueba. A mí me llama mucho la atención, miren. El sábado que pasó, yo me fui a casa tranquila y de pronto me llamó una parejita de aquí de la iglesia para invitarme a cenar. Y me fui a cenar con ellos. Y estuvimos cenando, hablamos muy rico ahí y se dieron las cosas para que ellos contaran un episodio de su vida duro, difícil.
que le garantizo a usted que si yo le cuento la historia y ellos entran por aquí el sábado y yo les digo, mira, son ellos, usted no me va a creer. Usted no me va a creer. Y así es la vida de cada uno de nosotros. Nos ven tranquilos en la iglesia, nos ven con nuestros tacones en la iglesia, bien bonitos porque nos arreglamos para el Señor. Y venimos a la iglesia, pero nadie sabe la procesión que va por dentro. Nadie sabe lo que nuestros hermanos están viviendo. Yo quedé muy satisfecha el sábado, hablé con ellos, les di palabra de ánimo, aunque ya están muy recuperados. Pero fue una experiencia bella y me llamó a la reflexión. Y por eso, ahora que toco este texto, yo pienso, cuando llega una tribulación a la vida a nuestras vidas, tenemos que creer en esta palabra que está diciendo el Señor esta noche. Después de esta leve tribulación, se producirá en nosotros un excelente y mayor peso de gloria, Johan. Excelente y mayor peso de gloria. Y es la promesa de Dios, no lo estoy diciendo yo, está aquí escrito. ¿Lo puedes creer? Entonces, no se trata de que nosotros digamos la palabra mágica, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, se trata de que Él sea tu fuerza. Se trata de que cuando sientas que no puedes más, entiendas que justo allí comienza el Señor a actuar. Entiendas que entre más te demores tratando de hacer tú, más retrasas el proceso, más retrasas la mano poderosa de Dios obrando en tu casa, en tu causa, en tu favor. Amén. Así que hoy el Señor nos llama para que sigamos confiando y que si nuestra confianza está muy delgadita, trabajemos en oración, trabajemos en ayuno, trabajemos en ruego, en estudio de la Biblia, de tal manera que nuestra fe cada día aumente más. Que no nos alejemos de la iglesia porque estemos tristes y no tengamos ánimo. ¿Y por qué no vino, hija, el sábado? Ay, pastor, es que no tenía fuerzas. Es que no estaba de ánimo. No, cuando no hay ánimos es cuando más hay que venir, cuando no hay fuerzas, cuando no se quiere orar, Raúl, es cuando más tenemos que orar, cuando flaquea nuestra fe es cuando más tenemos que pedirle al Señor que aumente nuestra fe y comencemos a buscar. Yo tengo una frase que se la envío cada rato a mi hermanita menor en Colombia. Yo siempre le digo, busca a Jesús y encuéntralo. No sé cómo, pero encuéntralo. Y gloria a Dios que en estos días ha estado bien bella, me ha estado escribiendo, me ha dicho, lo estoy encontrando. Y cuando lo buscamos, lo encontramos. Cuando necesitamos sus fuerzas, descienden sus fuerzas y nos animan para seguir adelante. Así que todo en Cristo lo podemos hacer si nosotros también recordemos la cita del don profético, la hermana White, cuando dice, no debemos temer del futuro, a menos que olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿cuándo? En el pasado. Nos vamos a ir hoy con estos textos bíblicos a casa. Nos vamos a ir recordando que así como Dios ha hecho en el pasado, también va a ser en el futuro. Él nunca va a dejar chasqueados a sus hijos, nunca va a dejar a sus hijos en vergüenza. Pero todo depende de que Jesús esté en nuestras vidas. Todo depende de que Jesús sea verdaderamente el centro de nuestras vidas y que recordemos al apóstol Pablo, que también sufrió, ¿verdad? Que también lloró, pero que tuvo a Jesús en su vida, logró salir adelante y logró dar testimonio de ese Dios maravilloso, ¿verdad? Hay mucho, yo estoy seguro que cada vez que comenzamos a buscarle de todo corazón, nuestras vidas se llenan de grandes milagros que Él hace en nosotros y podremos entonces venir aquí a la iglesia y como hacía la iglesia primitiva, celebrar las cosas grandes que Dios hace en nuestras vidas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero siempre y cuando y en la medida en que yo deposite mi confianza en Él, en que yo le busque, en que yo le encuentre, en que Él sea el centro de mi hogar, de mi casa y de mi vida. Amén. Hay alguien que se pueda levantar en pie y pueda decir, Señor, hoy yo quiero que tú me ayudes a decir verdaderamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece, bajo estas circunstancias. ¿Sí? Vamos a colocarnos entonces en pie
y vamos a cantar un himno bello que es el 282 para también reflexionar y recordar que Jesús quiere brillar en nuestras vidas. Cristo, tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla en mí. Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre, brilla en mí, brilla en mí. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor